Desde hace mucho tiempo que Allan Kardec nos dejó en su última obra una advertencia de que el planeta terrestre también evolucionaba. Y esta evolución ocurriría oportunamente, cuando la Tierra dejaría de ser un mundo de pruebas, de expiaciones, para ser un mundo de regeneración, en el que el dolor daría paso a la alegría de vivir. Allan Kardec, dejando esta advertencia en el ítem 18 del libro Socrática, establece que el dolor no es un castigo de la divinidad, es el mecanismo de rectificación de la criatura humana. Trajo un Dios misericordioso, aquel que nos da libertad para actuar, el libre albedrío, pero al mismo tiempo nos impone el deber de resarcir los errores que cometimos. No hay castigos en las leyes divinas. Entonces aquel que se equivoca repite la experiencia hasta hacerla ética y moral. Nuestra ética y moral es la platónica socrática, que Jesús apoyó. Sócrates sugería, fiel a una propuesta del santuario de Delfos, que cada uno de nosotros se conozca a sí mismo. Hoy, después de 24 o 25 siglos, la psicología nos manda a hacer un viaje de autoiluminación. Es muy importante el otro, pero para poder amar a otro es necesario aprender a amarse. Allan Kardec nos muestra que hay una fatalidad, el destino, el determinismo, pero que depende de nosotros la sucesión de los eventos a través de nuestras acciones. Entonces el espiritismo vino a demostrar, por ejemplo, que lo que nos sucede es resultado de la aplicación correcta o incorrecta de las leyes que rigen al universo. El gran cambio estaba previsto. Los doctrinadores, los espíritus espiritistas de los últimos 10 años, acentuamos mucho esta transición planetaria. Psicografié 3 libros exclusivamente sobre el tema. Me aclaraba a medida que yo psicografiaba. Y esto ocurre a través de nuestro libre albedrío. El problema palestino, Israel-Palestina, es un problema de más de 4.000 años, desde los albores, con Abraham y Sara, la esposa y la esclava, y se transformó hoy en este Hamás, en un problema de religión. No es una guerra por territorio, explicaron aquellos que pertenecen a Hamás, que es una facción belicosa terrorista, no es propiamente Palestina, porque esperábamos una transición. Habría venido en parte por la pandemia de COVID. Quedaron las herencias. Pero la criatura humana, lentamente debido a las filosofías de ocasión, se ha vuelto materialista. Así que nos volvimos cada vez menos espirituales, menos religiosos, en el sentido de tener una actitud de religiosidad hacia la vida. Entonces nos permitimos el fanatismo, la batalla, y en el nombre de Dios se convirtió en algunas religiones en un fenómeno de evolución. Para el palestino, el árabe en general que adopta el Corán, hay ciertas reglas inamovibles. Fumar tabaco, beber alcohol, el adulterio y etc. Es de una repercusión ético-moral bárbara. Al individuo que roba, le amputan la mano derecha. Y si sigue robando,
no le amputarán la otra mano, porque se quedaría sin trabajo. Le amputan la pierna izquierda hasta que llegue el momento de perder la vida. Nuestra cultura demostró que nadie se equivoca por el placer de equivocarse. El error es una experiencia que no salió bien. Vamos a repetir hasta que aprendamos a hacerlo bien. Y es a través del error que aprendemos a vivir correctamente, pero con los discípulos de Mahoma no es así. Cuando de repente surge el conflicto en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza es un pedazo de tierra en la frontera de Egipto, muy pequeño. Allí están casi 2 millones de personas. De esta manera, nosotros, por libre albedrío, generamos esta guerra calamitosa que no quedará solo en esto. Si otros países se suman, como es probable, en breve habrá otra guerra, mucho más lamentable, y los espíritus nos piden que preservemos nuestra paz frente a la guerra. Mantengamos la paz frente al odio, preservemos el amor. Venguémonos a través de la compasión. Entonces, ese estado belicoso es el resultado de nuestra ira, de la guerra doméstica, de los odios caseros, de las pasiones personales. Es cada individuo en una suma formando la masa formando una cultura que enloquece y que vuelve al primitivismo de épocas pasadas. En este momento de la fuga, después de la invasión, alguien mencionó que los israelíes repetían la liberación de Egipto huyendo por el desierto para poder atravesar en ese momento el Mar Rojo y llegar a la Tierra Santa. Esta Tierra Santa es la que se llama Palestina. No hay Israel para ellos. Israel es el resultado de una negociación de la ONU en 1947 entre Inglaterra, que dominaba la región de Palestina, e Israel, lo que dio lugar a una franja de tierra que, según dijo el primer ministro de Israel, el 45% era desierto. Y solo 60 personas fueron a habitar este desierto, y hoy es la 18ª nación más poderosa de la tierra. Entonces, estamos enfrentando una calamidad sin límites. Por culpa nuestra, por culpa mía. Yo también me enfado, también me deprimo, también contribuyo con mi mente. Es la mente que mantiene el universo. La mente es un dínamo, generador de energía. Los físicos dijeron, en general, que una pluma que se agita en las orillas del Pacífico repercutirá al otro lado de las orillas del Atlántico. Todo es una cuestión de vibración de la mente. Es la mente divina la que gobierna el universo. Entonces, todos nosotros, si podemos evitar comentarios apasionados, cada uno de nosotros tiene su preferencia. Se inclina hacia un bando u otro. Si podemos, evitemos. No llevemos a casa las últimas noticias. Lamentamos y propaguemos el bien, las grandes lecciones de bondad. Sí, esos invasores asesinaron a niños, degollándolos en la furia salvaje. También los israelíes, en su furia, hicieron lo mismo. Es natural. En la lucha es cuando se debería conocer al pueblo. Y Allan Kardec pregunta en la pregunta 742 del Libro de los Espíritus: ¿por qué existe la guerra? Observen la respuesta: es la causa
por la predominancia de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual del hombre y las pasiones que lo revisten. ¿Y qué pretende Dios con la guerra? Ya que la criatura humana no opta por la paz a través del sufrimiento, buscará la paz donde sea que esté. Entonces, tenemos que terminar con la guerra. Pero no son las naciones que deben terminar la guerra. Somos nosotros que debemos terminar la guerra dentro de casa. Nuestro enemigo, ese hijo maleducado, salvaje, drogadicto, vuelva a la realidad. Que la hija rebelde, ya fascinada por el sexo y por las manifestaciones no felices de la dignidad, comprenda que no es una invitación, un conjunto de sensaciones, es un espíritu inmortal. Consideremos que la guerra no va a resolver, va a empeorar, y las heridas de la guerra siempre son mucho más dolorosas de cicatrizar a través del tiempo. Entonces, ese terror también está dentro de nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros, por una tontería, nos peleamos con nuestra familia? ¿Cuánto tiempo perdemos censurando, odiando, estimulando enemistades, llevando chismes, hablando mal del prójimo, cuando simplemente podríamos ignorarlo? Darle tiempo para evolucionar. El proceso de evolución es inaplazable. Este se dará a través del determinismo de las leyes divinas. ¿Cuál es la función del ser humano en la tierra? ¿Cuál es su objetivo? Amar para encontrar la plenitud.